Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Amdetour, Perspectivas Compartidas. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que ha entrado a la industria, que confía mucho en el trabajo que estamos haciendo, pero también que nosotros desde Amdetour lo vemos como alguien que va a revolucionar mucho la manera en la que hemos hecho nuestro proceso de ventas. Él es Patricio Navarro. Él es CEO y cofundador de Yupix, una empresa espectacular que ahorita nos van a platicar un poquito de lo que hacen. Y el chiste de hacer todo esto era precisamente para que ustedes puedan conocer un poquito más a fondo de esta empresa Yupix, qué es lo que hacen, cuál es su filosofía, qué es lo que realmente los motiva a ellos para seguir haciendo estas innovaciones que ahorita nos va a platicar Patricio. Así es que sin más, Patricio, bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo, por tu apoyo, por tu confianza y pues bueno, bienvenido a este podcast de Amdetour. Muchísimas gracias, es un gran gusto y la verdad un honor de estar invitado por ustedes para formar parte de esto. Así que es algo que nos apasiona y súper contentos. Perfecto, Patricio. Pues muchísimas gracias y pues bueno, quisiéramos ahora sí que nos hicieras un poquito una introducción de quién es Yupix, cuál es tu historia un poquito, qué es lo que hacen. Platícanos, por favor. Bien, nosotros comenzamos un poco este camino hace ya muchos años atrás. Comenzamos al principio de los 90, en el año 1992, y nosotros comenzamos haciendo los primeros renderings. Creamos el primer estudio de visualización arquitectónica en Argentina en el año 1991-1992, haciendo los primeros renderings, y en ese momento era la búsqueda del realismo, ¿no? O sea, en ese momento todavía no lo sabíamos, pero estábamos buscando cómo mejorar la información a través de la credibilidad, ¿no? De que las cosas más reales ayudan mucho. Desde ese entonces, esa empresa sigue estando hoy en día, es la empresa que se llama RX, sigue estando en Miami y tiene más del 50% del mercado de Miami al día de hoy. O sea, casi cada proyecto que ustedes vean en Miami tiene más del 50% de chances que haya sido hecha por una empresa del grupo. Te refieres proyectos inmobiliarios, ¿no? En proyectos inmobiliarios, exacto, efectivamente. Correcto. Sí, cuando comenzamos hacíamos los renderings y las animaciones y bueno, lo seguimos haciendo. Pero bueno, nosotros desde esa experiencia, nosotros nos dimos cuenta de que después de haber apelado al tema de realidad virtual durante muchísimo tiempo, nos dimos cuenta que había una serie de características que eran importantes y bueno, fuimos evolucionando hasta que hace unos 6 años atrás creamos Yupix. ¿Okay? Y hoy somos una empresa que decimos que somos especialistas en decisiones. Así que bueno, comenzamos en real estate y hoy en día, ya 5 años después de nuestro primer cliente vino al cabo de un año, hoy hay 16.5 billones de dólares en assets solamente en Miami que utilizan las herramientas de Yupix para comunicar. Así que bueno, entonces un poco quiénes somos: Dolce & Gabbana, Mercedes-Benz, Waldorf Astoria, Delano, Faena, son todos proyectos de real estate en Miami que utilizan nuestra herramienta. Así que si ustedes van a ver un proyecto, nos van a encontrar en los showrooms. Correcto. Y hablando de esto, o sea, siendo una empresa que está haciendo una solución para real estate, ¿qué problemas o qué oportunidades ven en la industria de propiedad vacacional con nosotros? O sea, ¿cómo pueden hacer esta información, como ustedes decían, que ayudan a tomar la decisión? En nuestro caso, pues la decisión de compra de paquetes y de clubes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que la industria no tiene un problema porque creo que se trata más de una oportunidad, honestamente. La industria ha demostrado que es una industria muy rentable, que factura todos los años varios billones de dólares, o sea, es una industria que es una industria madura en muchos aspectos, pero creo que hay una oportunidad nueva que se presenta y que viene un poco como
nosotros solemos usar el ejemplo de la naranja, ¿no? O sea, creo que hoy en día la industria tiene un muy depurado proceso de obtener una determinada cantidad de jugo por naranja. La oportunidad que se presenta es sacar más jugo de esa misma naranja, de una manera completamente compatible de cómo hoy en día trabaja la industria. Y en esto, un poco, vos me decías que lo de la decisión, nosotros creemos que, o sea, ya de haber trabajado todos estos años, nos hemos dado cuenta de que hay el problema de la decisión, ¿okay? Viene por la diferenciación de dos elementos muy importantes. Uno es el saber y el otro es el conocer. Creo que en la vida de una persona, ¿okay? Siempre que uno puede, prefiere conocer. De hecho, la industria del club vacacional es, en estadística, la tercera inversión más importante en la vida promedio de una persona. Ellas son la compra de una casa, la compra de un auto y las vacaciones. Son los tres grandes gastos que tiene una persona. Si vos te pones a pensar, la diferencia entre el saber y el conocer es tener más información. Probablemente nunca en la vida, en la cultura humana, se ha tenido tanta información. Ahora, ¿eso ayuda a tener una mejor comprensión? No. Cuando uno decía las tres transacciones más importantes en la vida de una persona, la compra de una casa, ¿qué es lo que uno hace? Busca información y después, ¿qué es lo que quiere? Ir a conocerlo. Correcto. Quiero recorrerlo, quiero sentir qué cosas que van a aparecer. Si el ascensor está todo rayado, no figura en ninguna página de internet. Si la vista no es exactamente la que están mostrando, tampoco. Si es oscuro, si huele feo, si el ambiente del barrio es malo. O sea, esas cosas vienen por la experiencia. Cuando vas a comprar un coche, querés ver cómo está la pintura, si está usado, querés saber cómo está el motor, o sea, querés andarlo. Pero los clubes vacacionales o la industria de hotelería era parte del descubrir, ¿no? Pero uno de los grandes temas que le encontramos, y es un poco a la respuesta de por qué creemos que hay una oportunidad, es que nosotros tenemos lo que llamamos un superpoder. Tenemos la posibilidad de que una persona se olvide que está en una simulación, y lo que hacemos es que esos lugares, los lugares que pueden estar más adelante, por ejemplo, cuando trabajamos en real estate en preconstrucción, cuando puede estar en otro lugar, un club vacacional que tiene múltiples destinos, o puede estar en el pasado, tenemos el superpoder de traer los lugares a donde está la gente. Y cuando la gente puede recorrer y comprender y conocer esos lugares, su decisión es tremendamente distinta a la información tomada sobre saber nada más. Correcto. No, totalmente de acuerdo. Apelar a esa parte experiencial es fundamental para nosotros como industria y como bien dices, es una gran oportunidad para ustedes. Y en este sentido, ¿ustedes cómo dimensionan esa oportunidad? O sea, ¿de qué tamaño creen que pueden apoyar y aportar a la industria? Mira, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a trabajar de prospecto a cliente, y creo que la industria de tiempo compartido es probablemente la mejor industria en la tierra de conversión de lead a prospecto. Entonces, obviamente, la posibilidad de sacar más jugo de esa naranja tiene que ver con resultados medibles. O sea, nosotros tenemos un lema que es muy argentino en ese sentido, que dice hechos no relatos. ¿Okay? En el caso de lo que nosotros estamos trayendo a la industria, es un incremento neto en los ingresos superior al 10%. ¿Okay? O sea, cualquiera sea el nivel de facturación o ingresos netos que está teniendo la empresa, sin aumentar los gastos en un ápice, esto trae probadamente un incremento superior al 10%. Wow. Y ya tenemos, de hecho, algunos operadores, en el caso de México, que están utilizando esta tecnología
y en breve va a haber varios más, porque están seguramente. Seguramente, bueno, o sea, un 10% es un incremento importantísimo con un impacto directo que mueve la aguja de cualquier club y cualquier propiedad vacacional, ¿no? Eso puede ser realmente un impacto y como dices, no estás transformando para nada el proceso que ya existe, es un adicional dentro de este proceso, ¿no? Es algo innovador, es algo diferente, ¿no? Como decíamos, esta parte de la experiencia que el mismo prospecto ya está teniendo dentro del hotel, la experiencia que nosotros brindamos dentro de toda esta vacación, pues la verdad es que hace la diferencia para que estos prospectos se conviertan en miembros del club, pero también ustedes entran dentro de ese proceso para crear experiencias inmersivas, pero también hay diferentes tipos de experiencias inmersivas, ¿no? El otro día también me lo platicabas así, que logra estos resultados que estás diciendo. ¿Nos podrías platicar un poquito también de este tipo de las experiencias? Sí, a ver, te diría que a modo simple 3 grandes tipos de experiencias y solo uno de ellos obtiene un retorno de la inversión superior al 10%. ¿Okay? Esto es importante comprenderlo porque esto es como decir, si yo tengo el palo de Tiger Woods, entonces yo lo veo a Tiger Woods pegar 400 yardas o 300 yardas de distancia, entonces significa, le pregunto cuál es el palo y con eso voy a hacer 300 yardas. En mi caso nunca va a suceder. pero queda claro de que el palo no es la respuesta, ¿no es cierto? En Correcto. este caso dicen, bueno, ¿qué headset estás utilizando? O sea, como si ese fuese el verdadero core. Yo te decía que había 3 tipos de experiencias a grandes rasgos. La primera tiene que ver con el ver, lo típico de los headsets que están en la calle y que te permiten ver en 360. Ver es información. Puedo ver cómo es, puedo ver algo distinto de lo que es el cuadro, de lo que me da una televisión, por ejemplo, ¿no? Aparentemente son los más simples y los más económicos, ¿okay? Pero tienen una mecánica, sobre todo cuando estamos hablando de una industria de clubes vacacionales en la cual hay operadores que tienen varios cientos de personas por día en un showroom, y hacer que eso funcione para cientos de personas, para que solamente puedan ver, estás en el plano del saber, ¿okay? Estás dando más, es más información, ¿sí? Hay un segundo nivel del tipo de experiencia que tiene que ver con la posibilidad de ver más recorrer, ¿okay? Esto es un poquito más técnico. Es muy utilizado en este momento en las experiencias en entretenimiento. Si yo quiero ir y recorrer la tumba de Tutankamón y entonces estoy descubriendo el mundo submarino, o sea, son experiencias de entretenimiento que duran entre 30 minutos, 1 hora, dependiendo, son las que las podés ver en varias partes del mundo en este momento. Son más sofisticadas, pero de vuelta son para entretener. Y hay un tercer nivel que es el más complejo, y en esto sí, claramente hay extremadamente poca gente que puede lograr esto, que son las experiencias que se basan en presencia. Cuando vos estás en una simulación que no la vivís como simulación porque la parte tecnológica es invisible, ¿okay? Estás en otra categoría, no es la categoría del entretenimiento o la categoría de la información. Estás teniendo la posibilidad de recorrer, porque como no estás sintiendo que estás en una simulación, uno puede tener situaciones como el tratar de levantar un pie frente a una escalera, ¿okay? A pesar de que la escalera no existe, la gente camina a través de muebles o le da miedo de saltar un balcón, como conoces perfectamente en primera persona. Daniela, que quizás sería bueno que cuentes un poco tu anécdota, ¿no? El balcón. Sí. Claramente es un ejemplo de presencia, ¿no? Y esa presencia es algo bastante más complejo, más sofisticado. La presencia es algo que
como persona, nosotros siempre estamos buscando anomalías. Cuando hay algo que no corresponde, porque o la resolución es muy mala, o porque algo no tiene los reflejos correctos, o de repente mi movimiento no es bueno, o sea, esto es como si fuese una sinfonía en la que hay un montón de elementos que tienen que estar funcionando ordenadamente y en una secuencia coherente para que vos tengas presencia. Cuando vos tenés presencia, empieza a suceder que vos empezás a explorar. Cuando empezás a explorar, empezás a comprender. Cuando empezás a comprender, se te empieza a bajar la incertidumbre, porque ahora empiezo a conocer. Y como ahora conozco más, entonces ahora puedo decidir. Y la decisión va a traer un resultado, que es una consecuencia. Eso va a ser sí o no. Pero la diferencia fundamental es que esto es algo que el prospecto lo toma en primera persona. Por eso es que esto es algo que sucede en muchos casos, esta experiencia, antes incluso que aparezca el pitch de venta. ¿Okay? Y para que todo eso funcione, para la presencia y la persona pueda llegar a esas conclusiones, esto es bien simple. Tiene que haber estado perfectamente sincronizado todos estos elementos de la orquesta. ¿Okay? Uh-huh. Es una orquesta, que las baterías estén bien, que sea consistente independientemente en donde esté pasando, porque ahora ya pensando en términos de buscar resultados para una organización, bueno, es un poco más que el palo de Tiger Woods. Totalmente. No, totalmente. Y bueno, cuando uno tiene presencia, verdaderamente las decisiones son el resultado esperado, y esto tiene implicaciones directas. O sea, si yo soy el que eligió esto, no me arrepiento al día siguiente de tirar para atrás el ticket. Esto le hace impacto enorme en la reducción de cancelaciones, por ejemplo. Como yo lo elijo, muchas veces ha sucedido con clientes que están en este momento teniendo la experiencia, se sacan el headset y antes de que siquiera empiecen a hablar, por ejemplo, para los upgrades que ya tienen toda la parte de credibilidad, conocen el producto, dice, ¿cuánto cuesta esto? Cuando alguien empieza a hablar sobre el precio, ustedes son los maestros en todas las industrias del manejo de precios, pero si alguien está preguntando por el precio, antes siquiera que le hayan hecho el pitch de venta, es probablemente el mejor escenario que pueden tener, ¿no? Entonces, absolutamente. Y logra el máximo retorno sobre la inversión en la industria de clubes vacacionales y tiendas compartidas. Sí, no, en ese sentido, bueno, platicando un poquito de esa experiencia, yo tuve el gusto de poder vivirla, en particular con este edificio de Dolce & Gabbana, y la verdad es que es totalmente impresionante la sensación de que uno está dentro de este complejo, que está dentro del lobby, que está dentro de las amenidades, dentro del departamento, y efectivamente uno va sorteando los muebles porque es tan real que tu cuerpo instintivamente te dice por ahí no puedes pasar, ¿no? Cuando sales al balcón, bueno, además que tienes toda la vista real de Miami a una hora particular del día, es algo que ustedes graban inclusive con drones en esas horas, a esas alturas, porque es la vista real que uno va a obtener. Y cuando te dice Patricio, da un paso hacia el frente, se necesita un saltito. Cabeza fría. El paso es más cauto, el saltito es una prueba de fe. Exactamente, porque la experiencia es así, ¿no? Es tan real que la verdad uno está totalmente metido en ella, y al momento de hacer un recorrido, por lo general en nuestra industria pues es en el desarrollo donde estamos físicamente, pero lo que dices del superpoder que tienen es, te puedo llevar a cualquier otro de nuestros desarrollos para que vivas lo mismo que puedes vivir aquí físicamente, con comodidad, con facilidad y con una experiencia totalmente real, ¿no? Entonces, como bien dices aquí, las consecuencias que esto puede traer para los desarrolladores turísticos en nivel de cierre, en la cantidad de upgrades que pueden generar,
pues ya se ha ido demostrando con algunos jugadores, ¿no? Entonces creo que estamos en esto de que la verdad es algo que puede cambiar y puede ayudar muchísimo en toda la industria, ¿no? Tú hablabas ahorita, por ejemplo, Patricio, de esta sinfonía, ¿no? De que todo tiene que funcionar armónicamente para que la experiencia del usuario no sea algo que bloquee o que digas, no, esto ya no es así, no es real. En todo esto, ¿qué tanto trabajo hay detrás de todas las piezas que ustedes tienen que armar y hacer funcionar para que el resultado comercial realmente se dé? ¿Por qué tiene que entenderse de esta forma? Mira, a mí me encanta conducir, ¿okay? Me encanta manejar. Y lo vengo haciendo desde que tenía antes de cumplir los 18, ¿no? Pero a pesar de yo saber conducir y considero un buen conductor, yo no me siento capacitado para manejar un coche de Fórmula 1. Es más, creo que difícilmente terminaría la primera vuelta, salvo que pase de primera, segunda, tercera, y no creo que mucho más. ¿Okay? Y esto tiene que ver con que uno sepa a veces hacer algunas cosas no significa que lo pueda hacer cuando la performance que se busca sea máxima. ¿Okay? O sea, que tú sepas de mecánica no te habilita que puedas ser un mecánico de Red Bull en Fórmula 1. ¿Okay? Uh-huh. En este caso, acá hay como 3 elementos para que uno pueda tener presencia, ¿okay? Y la persona pueda libremente, en primera persona, conocer. Hay 3 elementos. El primero tiene que ver con los instrumentos, ¿okay? Los instrumentos que vas a tener, en la que cada instrumento tiene sus propias partituras, ¿okay? Y suena distinto. O sea, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos una experiencia, lo primero que definimos es el estado emocional que queremos buscar obtener en el prospecto al final de esa experiencia. Okay. Entonces, nosotros en el caso nuestro nos manejamos por el mood meter de Yale, ¿okay? Y determinamos que básicamente qué estado emocional queremos específicamente, es científico, no es abstracto, ¿no? O sea, diseñamos el contenido en base a las anclas, ¿okay? En base a los faros, cómo se maneja, cómo va a fluir. Cuando vos estás en una experiencia inmersiva, la historia no puede estar presentada en todo el mismo nivel de importancia, porque si no, eso te tendría que estar diciendo todo el tiempo, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira arriba, mira abajo. Eso mata presencia, porque es una anomalía. ¿Okay? El diseñamiento de los requerimientos, cuánta gente va a pasar, cuántas olas tienes y cuánta gente, o sea, esto es multiusuario. O sea, y cuánto va a durar, entonces cómo es el onboarding, cómo es el checkout. O sea, todo eso tiene que ver con el manejo de los instrumentos, que todo siempre funcione, que todo siempre tenga batería, que todo esto siempre esté limpio, que todo el mundo esté viendo exactamente lo mismo. O sea, todo esto es lo que tiene que ver con los instrumentos y la música. El segundo elemento tiene que ver con el auditorio. O sea, una sinfónica no suena bien en cualquier lugar. Okay. Si yo te hago caminar por un lugar en la que vos estás explorando, no sé, un centro vacacional en Los Cabos, ¿okay? Pero antes de ponerte de ponerte los headsets, te muestro que hay 5 columnas en el ambiente, vos vas a tener problemas para moverte, porque no importa que conscientemente vos estés en Los Cabos, la presencia de columnas es una alerta que tu subconsciente lo va a registrar. Entonces el auditorio debe tener características particulares que vos te sientas cómodo para que digas es aceptable, no tengo un problema. Y después está el director de orquesta, ¿no? Porque es el que le dice en qué momento distintas partituras empiezan a sonar como un todo. Es por eso, por ejemplo, que nos preguntan por qué tiene que haber una persona de ustedes y una persona mía en el show. Bueno, es muy simple.
tu persona no es un especialista en esto, es como decir, es el mecánico, tu persona es una persona que sabe de mecánica, le puedo enseñar mecánica, pero esto es un coche de Fórmula 1 y esto es un equipo que tiene un objetivo, ¿okay? Ganar el campeonato de Fórmula 1. Es ahí en donde se logra. Esto tiene que ver con el retorno de la inversión a valores máximos, la maximización de eso. Entonces, todos estos elementos, la única forma, hoy en día la tecnología tiene sus bemoles todavía, en el futuro probablemente esto desaparezca, pero hoy por hoy es una línea muy delgada en donde todo tiene que estar funcionando coherentemente para poder obtener presencia. Nosotros le decimos las zonas y los storytellings, o sea, cuando vos podés caminar un lugar, es una zona. ¿Okay? Vos podés estar en la alberca caminando y no es cualquier alberca, es un gemelo digital de la alberca y no, a diferencia de otras experiencias, no parece Minecraft o no parece fake, es absolutamente fotorrealista, es como la Matrix. Y todo lo que no se puede aprender con la experiencia propia, se incluye en lo que se llaman los storytellings. Ustedes tienen, por ejemplo, en la industria, cuando hacen el recorrido de una propiedad, estás dándole la vuelta con las zonas. Ahora, cuando vos le mostrás un muro de credibilidad y estás diciendo, tenemos todos estos destinos, tenemos tantos años, ese es el storytelling. Bueno, estas experiencias tienen ambos elementos. Perfecto. Sí, no, de acuerdo. Me queda clarísimo que el hecho de que se trabaje con ustedes, se involucran ustedes a tal punto que es desde el tipo de equipo que se necesita, el tipo de experiencia que se quiere demostrar, el valor emocional que se quiere generar en el cliente, además el espacio correcto para poder llegar a eso y este nivel de involucramiento, además de obviamente la tecnología que ustedes tienen, el nivel de realismo con el que hacen toda la experiencia, pues la verdad es que no es como, ay, mira, lo puedo hacer in-house o lo puedo hacer con alguien más, ¿no? La verdad es que sí tiene que ser con un experto que maneje todas las aristas para que de esa manera pues los desarrolladores puedan realmente decir, esto sí es una solución. A ver, ¿no? La realidad es que lo puedes implementar, puedes intentarlo, hacerlo in-house, pero definitivamente tienes unas chances enormes de que quede como una herramienta tecnológica. Y esto, o sea, más allá de herramienta tecnológica, es herramienta de información. De vuelta, le vas a dar más información. Yo creo que está demostrado en la industria que ese tipo de caminos conduce aparentemente a una estructura de costos baja, pero el retorno de la inversión es bajísimo. Entonces, de vuelta, si tuvieses más información, ¿podrías decidir mejor? O si vos podés conocer, realmente podés decidir mejor. Totalmente. Y es obvio, la psicología del comprador y los manuales de neurociencia no tienen dudas al respecto. Sí, no, totalmente. Entonces aquí un desarrollador como tal, ¿qué es lo que debe de pedir para decir esto? O sea, ¿cuál sería como su proceso de decir, oye, sí es algo que me convence, sí es algo que necesito? ¿Qué les podrías decir? Mira, creo que la primera pregunta sería la clave de todo, ¿no? O sea, no podés hablar de precio, retorno, valor sin tener un marco de contexto sobre que lo estás tomando, ¿no? Entonces, creo que la pregunta más básica de todas es ¿cómo puedo aumentar mis ventas sin aumentar mis costos? O sea, o cómo puedo tener más dinero sin que esto me cueste más dinero de lo que estoy invirtiendo. Y creo que para eso nosotros tenemos una respuesta que dar al respecto. A mí me encanta mucho, esto es un poco una anécdota que es verdadera. O sea, hay una historia que me parece que evalúa muy bien este tema, que es la que le pasó al señor Henry Ford. Henry Ford
tenía su línea de producción en serie. Si bien Ford no creó la producción en serie, fue el que realmente la llevó a nivel industrial, ¿no? Y en un momento tenían una máquina que era la clave de la que hacía las carrocerías de los coches. Y en un momento la máquina, era una máquina de General Electric, se rompe, y entonces los ingenieros de Ford tratan de solucionar el problema de la máquina y no había ni forma de que nada de lo que hacían funcionase. Entonces le dijeron que había una sola persona que podía solucionarlo, y era un ingeniero que se llamaba Steinmetz, ¿okay? Y ese ingeniero vino con Henry Ford, y entonces el ingeniero pidió que prendiera la máquina, estuvieron con la máquina, y entonces cuenta la historia de que Steinmetz empezó a poner el oído, ¿okay?, sobre la máquina, empezó y se ponía ahí, prende la vuelta, apagala, prende la vuelta, y finalmente agarró y pidió una tiza. Y ese vino el señor Steinmetz y dijo, y marcó un circulito, ¿okay?, una marquita, y dijo, abran acá, y al resorte que está acá, al alambre que está acá, quítenle 3 vueltas. Hicieron lo mismo, sacaron la maquinita, prendieron, ¡pum!, arrancó la máquina. Y la máquina empezó a funcionar. Entonces la Ford le dijo, bueno, genial, se lo agradezco enormemente, fantástico. Y entonces le dijeron, por favor, mándennos sus honorarios. Entonces la General Electric le manda la factura por su hora de servicio de Steinmetz, ¿okay? Y le manda, en ese entonces, estamos hablando de una anécdota en el año 1915, una factura de $10.000. Entonces la gente de Ford, Henry Ford en persona, dice, quiero que me detalles la factura. Y entonces el señor detalló la factura. Marcar una tiza en la máquina, $1. Saber en dónde tocar y solucionar el problema de la producción de la Ford, $9.999. Ford pagó esa factura. Sí. Acá el punto no es cómo funciona, cómo está armado, qué headset utilizas, cuánto cuesta. Es más básico, ¿okay? Es esto me trae mayor ingresos sin aumentar mis costos. Si eso es lo que estás buscando, entonces somos la solución correcta. Ahora, vos imaginate si ese señor Steinmetz hubiese venido y hubiese dicho, ¿cuánto cuesta tu hora de consultoría? $10.000, lo hubiesen matado a patadas. Claro. ¿Okay? Pero bueno, en fin, en definitiva, todo tiene que ver con el marco de valor. Nosotros no somos un costo para la organización, somos una oportunidad. Y el retorno de la inversión es un retorno de inversión neto para la industria. Y que ya está demostrado, ¿no? En la industria inmobiliaria, como bien tú lo has dicho, de los grandes desarrolladores en Miami, ustedes ya trabajan con el 90%, por así decirlo. O sea, es algo que está comprobado, que funciona y que ahorita no habría un nuevo proyecto inmobiliario de estos mismos desarrolladores sin contar con el apoyo de Yupix. Es así, ¿no, Patricio? Es correcto. De hecho, está pasando algo que realmente nosotros no lo esperábamos. Nosotros estamos muy enfocados actualmente en el mercado de preconstrucción, en real estate. Y lo que está pasando es que los realtors y los brokers que están especializados en real estate ahora nos siguen en las redes sociales para saber cuál es el próximo proyecto que viene Yupix, porque ellos han comprobado que es muchísimo más fácil para ellos vender con un proyecto que tenga Yupix que no tiene Yupix, porque en el uno se tienen que imaginar y en el otro lo pueden vivir. Esta es una diferencia clave, porque obviamente independientemente de esto, acá no se trata de contar relatos, ¿okay? Para nosotros, una frase muy argentina que dice relato, hechos, hecho mata relato. Bueno, esto es una cuestión, nosotros acá traemos
una medida y nosotros nos comprometemos a traer un incremento de la facturación final del 10%. Ahora, la realidad es que los clientes que estamos trabajando en la industria están obteniendo resultados superiores a esto. Así que bueno, si eventualmente quisieran conocer, no voy a ser yo quien les va a dar los datos. Pueden hablar con alguno de los operadores que están usando y les van a dar unas métricas que van a ser difíciles de creer. Pero bueno, nosotros decimos, no me creas, probalo. Así que eso es un poco lo que hacemos. Pues maravilloso, Patricio. Nada más una invitación a todos los que nos escuchan. Patricio y todo su equipo de YouPix van a estar presentes en el Congreso AMDETUR 2026. Entonces la invitación para todos que puedan venir, puedan conocer, puedan vivir la experiencia, porque van a poder llevar unos de los headsets que tienen con las experiencias que han logrado, que ustedes lo vean, que ustedes lo vivan y que no se los contemos nosotros, que no sea un relato más, que ustedes solitos que lo conozcan. Y se convenzan. Correcto, que lo conozcan y que solitos se convenzan de que esto puede transformar. Podemos hacer una prueba. Les vamos a invitar a que salten afuera del balcón a ver si todo el mundo salta, A ver quién se atreve. Correcto. Exacto. Correcto. Pues Patricio, muchísimas gracias. Un placer como siempre platicar contigo, y la invitación ya está puesta en la mesa y nos estaremos viendo muy pronto y en otros episodios más de este podcast AMDETUR. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias y nos vemos en septiembre. Nos vemos pronto. Hasta luego.